La brisa había empezado a enfriarse, arrastrando los primeros indicios del otoño por el aire, mientras yo permanecía a su lado en el porche. Ella estaba descalza, con la copa vacía entre los dedos y la Rebeca cayéndole por un hombro. La luz amarillenta del aplique resaltaba el borde de su pómulo, suave y dorado. «Deberías irte», dijo sin mirarme. Pero no se movió. Y yo tampoco. Se oían grillos en la oscuridad, constantes, como una nota tenue que nadie afinaba. Sus ojos buscaron los míos apenas un segundo, pero bastó. Algo pasó entre nosotros. No deseo exactamente. Tampoco tristeza. Algo más callado. Algo que no habíamos podido sentir en muchísimo tiempo. Tenía 28 años cuando me instalé a las afueras de Zaragoza, en una casita alquilada de tejas sueltas y contraventanas desconchadas. Tras 7 años en Madrid, persiguiendo una versión de mí mismo que nunca llegó a materializarse, decidí rendirme. Necesitaba silencio. Espacio. Algo más que resignación, pero mucho menos que ambición. El casero me entregó las llaves sin ceremonia y apenas 3 frases. Me dijo que el vecindario era tranquilo, gente decente, de toda la vida. Una pareja mayor justo enfrente, jubilados ambos. Sin hijos ya en casa, sin ruido. La clase de vecinos que apenas notas, dijo. Él murió un mes antes de que yo llegara. Eso lo supe por el cartero, que seguía dejando esquelas y sobres con escritura temblorosa a nombre del doctor Carlos Denia. Su viuda, Elena, se había quedado sola en la casa grande de enfrente. Un chalet de piedra caliza, de esos con tejado alto, jardín de rosaleda y persianas verdes siempre a medio bajar. Durante las primeras semanas, apenas la vi. A veces la intuía tras la ventana, sentada con un libro. O me la cruzaba en el jardín, inclinada sobre la tierra con guantes de jardinería y las mangas remangadas hasta los codos, como si escarbara en busca de algo que ya no estaba. Siempre daba la impresión de estar esperando algo. O a alguien. Una tarde, yo estaba en mi porche, peleándome con uno de los escalones rotos, cuando levanté la vista y la vi mirándome. No era curiosidad. Más bien parecía que su mente estaba en otro sitio y yo me había colado en medio sin querer. Ella tendría, no sé, 40 y algo. Bastante mayor que yo, eso seguro. Pero no de una forma que se notara. Era elegante sin esfuerzo. Solía vestir vestidos de lino y cardigans largos, el pelo recogido de cualquier manera, como si peinarse no fuera una prioridad. Su rostro tenía carácter. No belleza de revista, sino la clase de rostro que ha vivido, que ha aguantado, que sabe mirar sin bajar la vista. Me saludó con la mano, un gesto suave. Yo dudé, pero acabé devolviéndole el gesto. Aquella misma noche, tocaron a mi puerta. Abrí, y era ella. En los brazos, una bandeja cubierta con papel de aluminio. El olor a albahaca me golpeó antes que su voz. He hecho demasiada pasta, dijo, con un tono áspero pero no frío. Y he pensado que a lo mejor no te apetecía cocinar. No me apetecía. Llevaba semanas a base de bocadillos y galletas. Gracias, contesté, tomando el plato. Soy Teo, por cierto. Lo sé, respondió con una media sonrisa. Tu casero me lo dijo cuando vino a por el último alquiler. Yo soy Elena. Permanecimos unos segundos ahí, en ese umbral torpe que separa a los desconocidos de los conocidos. Luego ella miró hacia su casa, como disculpándose. Bueno, que aproveche. Espera, dije, sin saber por qué. ¿Quieres pasar? Un rato, nada más. ¿Vaciló? Luego negó con la cabeza, suave. Esta noche no. Sus ojos se encontraron con los míos. Había algo tranquilo en su mirada. Cansancio, sí, pero también aceptación. Como si no esperase nada y por eso, cada gesto contara más. Esa noche me comí la pasta de pie, descalzo en la cocina, sin encender las luces. Al otro lado de la calle, su casa seguía encendida, cálida, lejana. No dejaba de pensar en su voz. En cómo había dicho esta noche no, como si no se refiriera solo a ese momento, sino a muchas otras noches antes. Aquella fue la primera vez. Y, aunque no lo sabía entonces, ya no habría marcha atrás.
Fue el jardín lo que nos volvió a reunir. Había pasado una semana desde aquella pasta que aún recordaba más por el gesto que por el sabor. Era sábado por la mañana, el sol apenas rompía entre las nubes, y yo acababa de salir a por el correo cuando la vi, de rodillas junto al rosal del fondo, removiendo tierra con manos decididas. No iba a decir nada. Ni siquiera tenía claro si ella me había visto. Pero entonces alzó la vista, se protegió los ojos del sol con el dorso de la mano y sonrió. Esa media sonrisa suya, como un suspiro atrapado en los labios. «Eres la única persona en esta calle con menos de 60», me dijo, en tono serio pero con chispa. «Enhorabuena. Eres oficialmente la juventud del vecindario». Me reí. «Qué panorama más deprimente». Se incorporó, sacudiéndose las manos en los vaqueros. Llevaba una camisa amplia, sucia de tierra, y el pelo suelto, recogido solo por un mechón mal enganchado detrás de la oreja. Estaba guapísima, sin saberlo. Olía a romero y a algo más, quizás jabón antiguo o madera mojada. «¿Sabes algo de enrejados?», preguntó, señalando una estructura de madera que reposaba, vencida, contra la valla. «Puedo seguir instrucciones», respondí, sin pensarlo mucho, cruzando la carretera. De cerca, tenía una energía diferente. No era más joven, ni más mayor. Era más tangible. Como si el dolor la hubiera hecho más nítida. «Solo necesito que lo sujetes mientras clavo los tornillos». «No se sostiene solo, y a mí me faltan manos», dijo, entregándome el martillo sin esperar réplica. Nos pusimos a ello en silencio. El tipo de silencio cómodo, sin necesidad de llenarlo. Me pasaba tornillos, ajustaba ángulos. Yo sostenía. Ella golpeaba con precisión. Al cabo de un rato, sin dejar de mirar la estructura, dijo: «Carlos se encargaba de esto. De todo el jardín, en realidad». No contesté. No sabía si debía. Era un obseso de la simbología, continuó, con media sonrisa amarga. Escribía ensayos sobre el significado de las rosas en la literatura. Tiempo, decadencia, la belleza marchita, esas cosas. Guardó silencio un instante, martillo en mano. Yo solo las planté porque me gustaba el color. Clavó el último tornillo, pero no se apartó. Se quedó ahí, mirando la madera. Es curioso cómo una casa se llena de silencio. Al principio no te das cuenta. Abres las ventanas, dejas la radio encendida, pones luces por todas partes. Pero no drena. El silencio no se va. Se asienta. Sus palabras me golpearon más de lo que esperaba. Pero no dije nada. Y creo que eso le gustó. Que no intentara arreglarlo. Terminamos el trabajo. Ella dio un par de pasos atrás, observando el resultado con los brazos cruzados. «Gracias», dijo. «Por no fingir que no es nada». No sabría fingirlo, aunque quisiera. No respondió. Simplemente giró la cabeza en dirección al porche. Un gesto sutil. Apenas un movimiento de barbilla. Pero entendí. Entramos. El interior de su casa olía a libros viejos y a té. Las estanterías cubrían paredes enteras, rebosantes de novelas con los lomos desgastados, fotografías en blanco y negro, y una lámpara de pie cuya pantalla inclinada proyectaba una luz ámbar sobre la alfombra. Hacía calor dentro. No un calor físico, sino un calor denso. Como si el aire recordase a quienes lo habían habitado. Preparó té. Jazmín, sin azúcar. Nos sentamos junto a la ventana, viendo cómo caía la tarde lentamente. Ella preguntó qué me había traído hasta aquí. Fracaso, dije. O quizás solo fatiga. Asintió sin sorpresa. ¿La ciudad te quitó mucho? Y me dio poco. Se llevó la taza a los labios y la sostuvo ahí, sin beber. Sí, dijo al fin. Suena a verdad. Hablamos durante 2 horas. Sobre casi nada. Libros, música, tormentas recientes. Pero debajo de cada palabra flotaba algo. Una corriente invisible. Ni atracción ni amistad. Algo más ambiguo. Una forma de atención. De reconocimiento.
Cuando me despedí, me acompañó hasta la puerta. Sujetaba la taza con ambas manos, sin apuro. No dijo nada cuando puse un pie fuera. Pero justo antes de bajar el último escalón, su voz me alcanzó, baja, casi tímida. «¿Me recuerdas a alguien que conocí hace tiempo?» Me giré. Pero ella no explicó. Solo me miró desde el umbral. La luz del porche la envolvía como una aureola. Y, por primera vez desde que llegué a esta calle, sentí que alguien me veía. De verdad. Y eso me asustó. Y me atrajo al mismo tiempo. No lo llamamos rutina. Nunca hablamos de horarios ni de costumbres. Pero lo era. Cada pocos días, sin aviso previo, me encontraba cruzando la calle con cualquier excusa absurda. Un libro que pensé que le gustaría, una herramienta que no necesitaba devolver aún, una consulta sobre qué plantar en invierno. Y ella, siempre abría la puerta como si me esperase, aunque nunca lo dijera. Algunas tardes nos sentábamos en su porche, envueltos en mantas, con una taza humeante entre las manos. Otras, acabábamos dentro, en la cocina, entre cucharas de madera y hervidores chisporroteantes. La conversación flotaba sobre cosas menores, el clima, los pájaros del seto, una receta que se le había resistido. Pero a veces, sin previo aviso, algo cambiaba. Una pausa demasiado larga. Una frase que se deslizaba como quien no quiere la cosa y abría una grieta. Y en esas grietas, algo se colaba. Una vez, mientras revolvía el té con una cuchara de metal ya sin brillo, se detuvo. «Nunca soporté el silencio antes», dijo, sin levantar la vista. «¿Y ahora?» «Ahora me aferro a él», respondió, dejando la cuchara a un lado. «Pero a veces me araña por dentro». Le ofrecí una media sonrisa. No sabía si quería consuelo o solo decirlo en voz alta. «Hoy no traigo excusa», dije entonces. «Solo, he venido». Ella asintió despacio, sin sorpresa. Como si ya lo supiera. Nos quedamos callados casi media hora. Yo mirando el vapor de mi taza. Ella hojeando una revista sin pasar página. De vez en cuando, sus ojos subían hacia mí y bajaban de inmediato, como si no quisiera ser descubierta mirándome. Hasta que, de pronto, solté. ¿Nunca has sentido que tu vida se ha encogido sin que te dieras cuenta? Ella cerró la revista con suavidad. Sí, contestó. Todo el tiempo. No dijimos más. No era necesario. Esa misma tarde, la ayudé a bajar unas cajas del altillo. Estaba revisando las cosas de Carlos. Decidiendo qué guardar, qué dejar marchar. Entre los papeles cayó una foto. En blanco y negro. Gastada por las esquinas. Ella aparecía más joven. 20 y pocos, tal vez. De pie junto a Carlos, frente a un atril de conferencia. Sonreía, pero no del todo. Su cuerpo ligeramente girado, como si no supiera muy bien si quería estar ahí. Era brillante, dijo, casi en un susurro, recogiendo la foto. Difícil de querer, eso sí. No por malo. Solo, ausente, incluso cuando estaba. Me ofreció la imagen. La miré un segundo. Luego la miré a ella. ¿Pareces distinta? ¿Mejor o peor? Solo, más ligera. En aquella época. Su sonrisa fue tenue. Dolida. El duelo te añade peso que no notas hasta que intentas moverte otra vez. Devolví la foto a la caja sin decir nada. Esa noche, mientras sujetaba una caja más pesada, su mano tocó mi brazo. Apenas un roce. Pero se quedó ahí, unos segundos de más. Y yo lo sentí. Como si algo se hubiera encendido muy despacio. Sin ruido. Una bombilla vieja que parpadea antes de estabilizarse. Volví a casa con esa sensación palpitando en el pecho. Me senté en la oscuridad de mi salón sin hacer nada. Solo recordándola moverse por su cocina. La forma en que se detenía a escuchar. La calidez en sus silencios. No era deseo. O no solo. Era algo más necesitado. Más hondo. Intenté convencerme de que era proximidad. Dolor reconociendo dolor. Pero me mentía.
Porque a la mañana siguiente, me descubrí de pie junto a la ventana, mirando hacia su casa. Esperando que subiera las persianas. Y cuando lo hizo, y me vio, y sonrió, supe que aquello ya no era casual. A mediados de octubre el frío empezó a sentirse en serio. Ese tipo de frío que te pellizca la piel en cuanto sales a la calle, que huele a leña, a hojas muertas, a cosas que se acaban. Elena había sustituido sus cardigans de lino por jerseys gruesos, bufandas sueltas, capas de lana que le daban un aire casi fantasmal. Como si se estuviera haciendo más pequeña, más frágil. Esa semana la vi poco. Las ventanas de su casa permanecieron cerradas. Ni rastro de té. Ni saludos desde el porche. El jueves, preocupado sin saber muy bien por qué, fui a llamar a su puerta. Tardó tanto en abrir que estuve a punto de darme la vuelta. Pero cuando lo hizo, supe enseguida que algo iba mal. Lo siento, dijo, apartándose para dejarme pasar sin más explicaciones. Iba a llamarte. Pero no lo hice. Entré sin decir nada. La cocina olía a cáscara de naranja y a algo más. Un rastro de tristeza antigua. Ella se movía como si le pesara el cuerpo. Cogía las tazas sin mirar, medía el té a ojo. Con manos temblorosas. Esta semana habría cumplido 70, dijo de pronto. Carlos. Asentí. No tienes que hablar de ello. Quiero, respondió, clavando los ojos en los míos. Pero no sé cómo. Me callé. A veces el espacio es la única respuesta. Nos sentamos frente a frente. Ella con las manos rodeando la taza como si necesitara ese calor para no derrumbarse. ¿Alguna vez has compartido cama con alguien y sentir que está a kilómetros? Sí, respondí. No mucho tiempo. Pero sí. Y en sus ojos vi alivio. No alegría. Solo, alivio. El tipo de paz que da sentirse comprendido, aunque duela. Le quise, dijo. ¿Cómo se quiere a una casa que gotea? Con resignación. Le haces perdonar las goteras. Esquivas las zonas blandas. Dejas de pedir calor, y solo te echas otra manta. Sonrió. Una sonrisa amarga. Pero no rencorosa. No lo digo para criticarle. Lo digo porque es verdad. No lloró. Su voz no se quebró. Pero sus ojos estaban quietos. Con esa quietud que solo llega después de una tormenta. Estuvimos así mucho rato. No hubo contacto físico. Ni intentos de consolar. Pero el aire entre nosotros se volvió espeso. Denso. Como si algo invisible nos rodeara y nos empujara despacio el uno hacia el otro. Cuando me levanté para irme, ella me acompañó hasta la puerta. Gracias, dijo, con voz serena. Por escuchar. Y por no intentar arreglar nada. Tú no estás rota, dije. Solo necesitas espacio. Ella vaciló. Luego dio un paso adelante. Me abrazó. Fue breve. Casto. Cauteloso. Pero su mano se quedó un segundo más de lo necesario en la nuca. Y su aliento me rozó el cuello. Yo cerré los ojos. Y entonces se separó. Rápida. Como si se hubiera traicionado a sí misma. Como si ese gesto hubiera sido una grieta. Sonrió fugaz, con una timidez que no le había visto antes. Y se metió en casa. La puerta se cerró despacio. Sin ruido. Me quedé allí, quieto, sintiendo el frío en la cara, el hueco de su contacto aún vivo en mi camisa. Y supe que algo había cambiado. No solo entre nosotros. Dentro de mí. El silencio de mi casa, aquella noche, fue más punzante. Mi cama, más vacía. Las horas, más lentas. Y me di cuenta, con una claridad que me asustó, de que ya no quería ser solo alguien con quien pudiera hablar. Quería ser aquel con quien ya no necesitara estar sola. Noviembre trajo la primera helada. Al amanecer, el jardín de Elena aparecía cubierto por una capa de escarcha que lo volvía todo más frágil, más callado. Las rosas se inclinaban, oscuras, como si hubieran decidido rendirse. La veía poco.
Pero no sentía distancia. Era otra cosa. Una espera compartida. Como si ambos estuviéramos bordeando algo demasiado fino para pisarlo aún. Un domingo por la mañana, mientras barría hojas, oí su voz desde el otro lado de la calle. «Ven a ayudarme a pelearme con esta lámpara». Solté la escoba y crucé. Estaba en su porche, sentada en el suelo junto a una lámpara antigua, de pie, medio desmontada y humeante. Llevaba un jersey enorme, los calcetines hasta los tobillos, el pelo recogido sin fuerza. Parecía agotada. Pero también más suya. Intenté arreglarla, dijo. Pero se ha rendido antes que yo. ¿Te ha dado calambre? ¿Peor? Me ha ignorado. Me senté a su lado, el frío de las baldosas calando a través del vaquero. Empezamos a desmontar tornillos sin ninguna esperanza de arreglar nada. No era eso lo que importaba. Después de un rato, ella empezó a rascar una grieta en la madera con una uña, sin mirarme. Durante mucho tiempo pensé que me quedaba tiempo, dijo. No solo en la vida. Tiempo en general. Para sentirme bien. Para saber qué quería. No dije nada. Pero giré un poco el cuerpo hacia ella. No debería hacer falta que alguien muera para darte cuenta de lo sola que estabas, añadió, casi para sí misma. Y entonces me miró. Sus ojos estaban serenos. Pero su mano temblaba ligeramente. El aire entre nosotros se volvió más denso, más urgente. Y luego apareces tú, dijo, en voz baja. Así, sin más. Estuve a punto de tocarle la mano. Me ardían los dedos. Pero entonces ella negó con la cabeza. Un gesto lento. No triste. Solo, consciente. Todavía no es el momento, susurró. Así que nos quedamos ahí. Hombro con hombro, rodillas rozándose apenas. En silencio. El sol descendía despacio. Un perro ladró a lo lejos. Nada más. Ella me acompañó hasta el bordillo, pero no cruzó la calle conmigo. Los días siguientes no tuvieron nada de extraordinario. O al menos, en apariencia. Trabajé. Comí solo. Dormí mal. Pensé en ella cada pocas horas. En lo que no habíamos dicho. En lo que casi pasó. Hasta que una noche, ya tarde, llamó a mi puerta. Eran pasadas las 10. Llevaba un abrigo azul marino que le caía hasta las rodillas. Las manos metidas en las mangas. El pelo alborotado por el viento. Los ojos rojos. Pero no de llorar. No podía dormir, dijo. Y no quería estar sola allí dentro. Me aparté sin decir palabra. Entró despacio, como si el salón fuera un terreno nuevo. Se sentó en el sofá. Yo preparé té. No hablamos casi nada. ¿Quieres música? Pregunté, rompiendo el silencio. No. Está bien así. Nos miramos de nuevo. No como quien busca, sino como quien ya sabe lo que hay. No sé lo que estoy haciendo, dijo. Yo tampoco. Está mal. Es verdad. Pausa larga. El silencio pesaba, pero no dolía. No me he sentido deseada en años, añadió, casi sin voz. No dije nada. No hacía falta. Solo la miré. Y ella lo sintió. No me besó. Yo no la toqué. Pero algo pasó. Denso. Silencioso. Irreversible. Cuando se levantó para irse, ya con el abrigo puesto, se detuvo antes de abrir la puerta. Se giró. Y apoyó la mano sobre mi pecho. Un instante. Solo eso. La próxima vez, susurró. Puede que no me detenga. Y se fue. Me quedé de pie mucho rato, con la palma aún caliente a través de la camiseta. El corazón acelerado. El cuerpo tenso. La certeza clara. Habíamos cruzado un límite. Aunque aún no nos hubiéramos tocado de verdad. La primera nevada llegó antes de lo esperado. Una capa fina, apenas un velo sobre los tejados y los setos. La calle amaneció blanca y callada.
De esas mañanas donde todo parece suspendido, donde hasta el ruido de los coches se amortigua. Desde mi ventana vi la luz del porche de Elena, encendida en medio de la bruma. Ese día no apareció. Tampoco al siguiente. Al tercero, dejé una nota en su buzón: cuando te apetezca. No contestó. Me repetí que debía respetar su espacio. Que lo que ocurrió, o no ocurrió, ya era bastante. Que si necesitaba alejarse, era su derecho. Pero cada tarde, sin excepción, acababa mirando hacia su casa. Solo un instante. Solo por si acaso. Pasó una semana. Y entonces, una noche, volvieron a llamar a mi puerta. Abrí. Era ella. Llevaba el mismo abrigo, el mismo gesto contenido. Pero los ojos, sus ojos ya no temblaban. Estaban abiertos. Expuestos. Hermosos en su fragilidad. Hola, dijo, con la voz tomada. Hola. Entró sin prisa. Sin pedir permiso. Se sentó en el sofá. Yo preparé té, como siempre. Pero esta vez no lo bebió. Lo sostuvo entre las manos. Como si aún necesitara agarrarse a algo. He estado pensando, dijo al fin, sin mirarme. En lo que somos. ¿O no somos? Asentí. Hay una versión de esto, continuó, en la que fingimos que nunca sentimos nada. Quizá es la más segura. La más prudente. Le dejé espacio. Esperé. Entonces alzó la mirada. Sus palabras salieron con una firmeza tranquila. Y luego está la otra versión. En la que dejo que alguien me vea. En la que dejo de actuar como viuda ejemplar. En la que me permito ser otra cosa. Tragué saliva. El nudo en mi garganta se hizo más real. Puede que no dure, dijo, bajando un poco la voz. Puede que sea complejo. Puede que hasta sea egoísta. Pero estoy cansada de vivir bajando el volumen de lo que siento para no incomodar a los demás. No supliqué. No interrumpí. Solo respiré. Entonces se levantó. Dio unos pasos hacia mí. Y se sentó a mi lado. No frente a mí. A mi lado. Sin tocarme aún. Fuiste una sorpresa, murmuró. De las buenas. De las que no ves venir, pero se te quedan dentro. Me giré. No tienes que explicarlo. Pero ella asintió, como si necesitara hacerlo, como si al decirlo lo volviera real. Y entonces, simplemente, me tomó la mano. Nada más. Sus dedos se entrelazaron con los míos, suaves, seguros. Me miró, esperando rechazo. No lo encontró. Y en ese gesto mínimo, sin besos, sin urgencias, supe que algo había cambiado de verdad. Fue ese instante. No otro. El que marcó el inicio. Una elección. Callada. Íntima. Honesta. Nos quedamos así un buen rato. Su cabeza terminó apoyada en mi hombro. Mi pulgar acariciando el dorso de su mano. Afuera, la nieve empezaba a caer de nuevo. Cuando se levantó para irse, ya casi de madrugada, se colocó el abrigo sin mirar atrás. No sé lo que es esto, dijo al llegar a la puerta. Pero quiero averiguarlo. La acompañé hasta el umbral. Antes de salir, se volvió. Y esta vez, sus ojos no temblaban. Yo también, respondí. Me sonrió. Una sonrisa tranquila, con una pizca de tristeza. Como quien sabe que está cruzando una línea sin garantías. Pero lo hace igual. La vi alejarse entre los copos. El crujido leve de la nieve bajo sus pasos. El abrigo ondeando ligeramente. Y me quedé ahí. Solo. Pero no solo. Porque esa noche no habíamos ganado algo perfecto. Pero habíamos elegido dejar de escondernos. Y eso, en un mundo que siempre exige contención, fue suficiente.